Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Estamos de vuelta, 45 minutos sobre las 8 de la mañana, jornada de viernes, y ya saben que esta semana estamos conociendo a los nuevos representantes, al nuevo grupo de gobierno del Cabildo de Fuerteventura. Ya los conocíamos, entre ellos Raico León, bienvenido, gracias por estar hoy con nosotros. Muy buenos días, Nuria. Raico además es responsable actualmente de Cultura, de Patrimonio, ya saben, toda la red de museos está dentro de ese área, pero además Raico de una consejería que hasta ahora, bueno, pues había estado, o un área como es el Parque Tecnológico, había estado ligado a medio ambiente, había estado ligado a nuevas tecnologías, incluso a economía y hacienda. Es la primera vez que un grupo de gobierno lo liga a cultura. Una novedad. Bueno, más que porque se liga cultura, yo creo que el Parque Tecnológico y todos los proyectos de innovación, que es el área que también me toca dirigir, es un área transversal, es decir, tiene muchísimos proyectos y muchísimas iniciativas que repercuten de una forma transversal a todas las consejerías. En este caso la dirijo yo, bueno, pues por mi perfil, porque además de ser, bueno, pues miembro de asociaciones y de colectivos culturales y que ha sido un poco mi trayectoria parte social, en la parte profesional, pues bueno, pues soy ingeniero de telecomunicaciones y conozco el parque y he trabajado con él, y el Grupo Coalición Canaria Asamblea Majorera decidió que lo podía llevar yo. Bueno, en ese sentido son las dos patas de dos áreas, de mi área, dos patas que a mí me resultan tremendamente interesantes. De hecho, son las que a mí más me gustan. Mira que todas las consejerías tienen retos bonitos para Fuerteventura, pero esas dos personalmente me enamoran. Y está contento, por lo tanto, con sí, este reparto. Asumiendo el volumen de trabajo que tengo, que no es poco, y confiando mucho en el equipo. La verdad que creo que ambas consejerías tienen un equipo humano muy interesante, con experiencia, rodado, y que creo que va a permitir que planteemos las medidas y que desarrollemos medidas reales y las materialicemos. Uh-huh. Bueno, Raico León ha estado en numerosas ocasiones, ha formado parte no solamente de ese tejido social y cultural, también defensor acérrimo de la parte del folclore, de la música tradicional, de la música popular, que además practica, pero además le dio vida, junto con Marta Cabrera, a un incipiente parque tecnológico donde se vinculaba a los colegios en aquel momento, a los profesores de nuevas tecnologías, con determinadas acciones, las apañadas, las gambuesas, que hemos visto que han desaparecido un poco del calendario, no sé si por la pandemia, por el COVID, por estas imposibilidades que tenemos de grandes concentraciones, y si piensan retomarlo. Bueno, nosotros desarrollamos ese proyecto a nivel profesional en su momento porque entendíamos que el parque tecnológico no solo tendría que ser un parque empresarial, tendría que ser también un parque que fuese motor social en una isla donde no tenemos universidades, donde no tenemos centros de investigación. Pues es el parque el que tiene que está llamado a poner encima de la mesa determinadas cuestiones y sobre todo porque si queremos, de nada sirve tener un proyecto empresarial que genere empleo si nuestros alumnos, la población de Fuerteventura, nuestros chicos no están preparados ni tienen perfiles técnicos para cubrirlos. Entonces así nació ese proyecto que promovía la ciencia y la tecnología dentro de todos los centros escolares para promover las vocaciones STEM, todas estas vocaciones científico-tecnológicas. Y la verdad que fue un proyecto y una aventura que muy enriquecedora. Y que entendíamos que sí debe tener recorrido, no sabemos cómo se implementará, y los motivos por los cuales se cortaron pues habrá que preguntárselo a los anteriores responsables, no lo sé. Uh-huh. Pero sí me parece muy interesante. Yo creo que es un reto, que cuando hablamos de diversificar la economía no es una cuestión de cambiar de negocios, hay que cambiar el modelo desde abajo. Desde las iniciativas que promueven los chicos. Decía un investigador que la innovación no es algo que se puede imponer. Una persona no le puedes pedir que de repente tenga capacidad para crear, que es algo que tenemos que ir regando, que así como los niños nacen con esa capacidad de arriesgarse, de conocer, de esa curiosidad innata, pues eso es lo que tenemos que mantener
y que la escuela y la educación no los limite y mantenerlos para que siempre tengan esa aspiración a cambiar, a moverse y a plantear ideas nuevas y seguir evolucionando. Por eso creo que tenemos para tener futuro en estas herramientas para que la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento sea una realidad en Fuerteventura y podamos exportar conocimiento desde aquí. Tenemos que trabajarlo desde abajo y, por supuesto, de la mano del tejido empresarial y de la mano de quien pone las empresas tecnológicas que ponen la inversión y ponen, por supuesto, la tecnología, pero esa combinación creo que es la que tenemos que trabajar. Uh-huh. Bueno, y prueba de ello es la cantidad de proyectos, de experimentos, de tantas cosas que se habían creado en las aulas y que hasta ahora habían quedado en las aulas y que de repente se interconectaban incluso con centros de otras islas. Sí, incluso con el arte, ¿no? Entendíamos que era la forma de fomentar la creatividad, de despertar a los chicos y enganchaba con un tiempo en el que los propios profesores están con ganas de cambiar de metodología. Uh-huh. Los niños hoy en día tienen otras formas de aprender y otras formas de estimularlos y la tecnología, lejos de ser un enemigo, tenemos que convertirlo en una oportunidad. Tememos muchas veces que la introducción de la robotización de los puestos de trabajo nos haga perder puestos de empleo. Pues yo creo que lo que tenemos es que reconvertirnos, aprovecharlo y convertirlo en oportunidades y en ese sentido creemos que hay que trabajarlo y hay que abonar ese terreno para que las oportunidades que la revolución tecnológica y que esta sociedad de la información nos ofrece, pues aprovecharlas. Yo creo que la globalización elimina barreras y nosotros que tenemos estructuras mentales de que vivimos en una isla, de que desde aquí no se puede desarrollar tecnología, de que desde aquí no se puede trabajar en determinados sectores, la tenemos que eliminar porque afortunadamente desde aquí se puede trabajar para empresas multinacionales, desde aquí se puede trabajar para desarrollar productos para el resto del mundo y hemos visto como la pandemia que hemos sufrido pues nos ha mostrado que el teletrabajo no está reñido con la eficiencia y que muchas empresas, abierta la veda de permitir que sus trabajadores estén en casa, pues habrán visto que el rendimiento no baja y eso yo creo que podrá permitir que haya muchos nómadas digitales y muchos trabajadores que viviendo en Fuerteventura y desarrollando su carrera profesional de Fuerteventura pues puedan ir una vez cada 15 días a Madrid a coordinar y a trabajar de otra manera, pero que su labor fundamental y su proyecto de familia y de personal se haga desde aquí. Bueno, de hecho, hasta el punto de que el Cabildo, ayer veíamos como su compañera, en este caso María Saavedra de Populares de Fuerteventura y responsable de Juventud, ponían en marcha, me imagino que también un área transversal, porque al fin y al cabo es una beca del Cabildo, que tiene mucho que ver con educación, con cultura, a dos estudiantes, dos universitarios de Fuerteventura que van a hacer un análisis de cómo fomentar el teletrabajo en la isla de Fuerteventura. O sea que hasta ese punto es importante. Bueno, estamos hablando del Parque Tecnológico y de las múltiples posibilidades, como ven, y al que sepa entender ya ven que va a tener pues muchos vínculos con cultura, con el arte, en fin, vamos a mezclar esas áreas, pero ¿cómo va a ser la hoja de ruta de cultura de Raico León? Bueno, el Parque Tecnológico está relacionado, como decía, con muchas áreas. Con muchas. Es fundamental que esté relacionada con el agua, con el CAF, que esté relacionada con el propio turismo. Me parece que la principal industria de Fuerteventura no puede quedar aislada de la revolución tecnológica y así con todas las áreas, ¿no? En ese sentido. Y con la parte de cultura, pues nosotros tenemos una idea clara. Ahora mismo estamos recogiendo las fichas, como digo, cogiendo las fichas de ese puzzle para ver cómo estructuramos y cómo lo montamos la idea de cultura, pero sí, desde luego, yo creo que en el tiempo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? No nos podemos descontextualizar. Estamos en un tiempo de pandemia en el que la gente está sufriendo pues unas consecuencias muy importantes a nivel emocional y a nivel psicológico, que estamos viendo que nos ha aislado, nos ha obligado a estar más dentro de casa, nos ha obligado a hacer un ejercicio hasta de introspección en ese sentido, y yo creo que ahí la herramienta fundamental es el arte. El arte es un vehículo para conectar con uno mismo, el arte es un vehículo para expresarse, para sacar, el arte como elemento de salud.
¿no? Eso yo creo que es algo que tenemos que plantear, y en ese sentido, pues en la medida en la que la pandemia nos permita, porque es verdad que tenemos que tener mucho cuidado por los aforos de los espacios, la cantidad de actividades que se hagan y cómo se pueda aglutinar la gente en los espacios culturales, pues creo que tenemos que hacer una programación lo más extensa posible para que ese alivio al alma que supone la cultura y el arte, pues podamos diversificarlo. Y sobre todo en la parte de creación, yo tengo un empeño personal de que lo que hay que hacer es que las personas creen arte, no solamente seamos espectadores, que por supuesto que recibe un impacto y recibe una transformación. Cuando uno ve un evento cultural o una performance, pues está recibiendo un impacto de un creador y que nos transforma de forma interna, pero cuando uno lo crea, se convierte en otra cosa también, ¿no? Que es capaz de expresarse, es capaz de, como decía, conectar con uno mismo, y creo que debemos establecer las herramientas para que la gente tenga las posibilidades de desarrollar arte, de desarrollar teatro, de talleres de literatura, de talleres de música, intentar que se genere, que la producción local, desde la más profesional a la más amateur, pues tenga una relevancia y que de alguna manera nos inunde hasta nuestras casas, ¿no? Evitar esa frase tan manida, ¿no? De lo de fuera siempre se valora y lo de aquí apenas se apoya. ¿Va a ser usted continuista con las políticas de su antecesor, en este caso de Andrés Briançó? Hubo una apuesta por el fomento de la cultura local, también motivado por la pandemia y por esa necesidad de volver a de subir a los escenarios, de reutilizar los espacios. Hemos visto cómo la Casa de los Coroneles se ha vuelto a reactivar después de mucho tiempo con una actividad escasa. Bueno, la Casa de los Coroneles es un espacio del Gobierno de Canarias, y es el Gobierno de Canarias agenda, ¿no? La agenda que se rellenaba con el Cabildo de Fuerteventura. Bueno, en cualquier caso. Eso es que es competencia del Gobierno de Canarias, la programación y todo lo que se realiza en la Casa de los Coroneles no corresponde al Cabildo de Fuerteventura. Vale. Entonces, yo creo que, como decía, es evidente. Yo voy a ser continuista en la medida de lo que funciona. Yo creo que es un error cuando uno entra en una responsabilidad política tener esa aversión a lo que haya creado el anterior consejero o el anterior solo grupo. Porque sea otro, ¿no? Solo porque sea de otro. Yo creo que eso es un error que no podemos caer y que hay que darle continuidad a aquello que funciona, y al contrario, a mí lo que me gustaría es poder darle un impulso más, convencer a mi grupo de gobierno de aquello que yo creo, y que pues que no nos falte financiación, que no nos falte apoyo, y que podamos desarrollar toda esta hoja de ruta cultural que yo creo que es muy necesaria y que en ella creemos y por ella vamos a apostar. Sobre todo, Raico, porque los actores, los principales protagonistas de la cultura no dejan de repetir que, pues como los hosteleros, es decir, hay sectores en los que no ha habido contagios y sin embargo se ha visto muy mermados. No sé si ha tenido ya oportunidad, porque esto ha sido muy reciente, apenas una semana. Son muchas las reuniones, hay que ponerse en contacto también con los funcionarios, con los técnicos del Cabildo, retomar temas, formar ese puzzle que comentaba, ¿no? Pero seguro que tendrá oportunidad de escuchar a los protagonistas de la cultura de Fuerteventura que están reclamando que se siga como ahora. Ayer mismo tuvieron un evento y ha ido todo muy bien con respecto a la puesta en marcha de eventos culturales. Bueno, yo tengo, efectivamente, esta semana estamos analizando la parte interna, ¿no? Analizando qué es lo que está en marcha, cómo funciona, y con los distintos jefes de servicio, que no son pocos las que tengo bajo mi responsabilidad, analizando y profundizando desde el interno y diseñando con esas piezas hacia dónde podemos ir. Yo relación con el mundo de la cultura tengo ya desde antes, porque tengo muchos amigos y porque de alguna manera pues pertenezco a él, y tengo muchos contactos, y ya a partir de la semana que viene comenzaremos a despachar con toda esa gente, y efectivamente con todo el mundo de la cultura lo que transmiten es que hay que dar un paso más adelante. Hay que apostar hacia adelante, y no solamente desde el punto de vista virtual, online y demás, sino que tenemos que ser capaces de, respetando las medidas de seguridad, poder rellenar y fomentar más la agenda, multiplicar la agenda, y que esos pequeños actos que estén repartidos por toda la isla y que lleguen a todas las personas, porque, como bien decías, Nuria, la cultura no ha sido en ningún momento foco de infección. Eso es algo que
se ha luchado mucho y políticamente no hemos dejado de insistir en eso, que las medidas en las distintas fases de precaución para el contagio, creemos que la cultura debe ser vista como un elemento de salud. Al igual que el deporte, todo el mundo tiene claro que cuidar nuestro cuerpo es un elemento de salud que nos da fuerza, que nos da vitalidad, pues la cultura también. Y en ese sentido es un elemento que debemos potenciar porque es salud. No, debemos mirar con muy buenos ojos porque no está haciendo foco en esta pandemia, es un elemento de salud y además es un elemento de economía fundamental. Tenemos una cantidad de empleo y de empresas asociadas al mundo cultural que muchas veces que tiene un peso muy importante, muy superior a otros con los que priman. O sea, después el turismo, la hostelería y demás estos servicios, la cultura está ahí con un peso tremendamente importante y que no debemos subestimar. A mí uno de mis objetivos es mostrar incluso a la sociedad y por supuesto al grupo de gobierno que también lo entienda para que se solidarice con las propuestas que sacamos desde nuestra área, que la cultura es un elemento a potenciar y que la cultura hay que darle ese plus necesario para que tiene que tener la importancia, para ¿no? que se convierta en un elemento de salud. Un elemento de salud en estos momentos en los que usted también ha insistido muchísimo en no pocos debates sobre cuidar la salud mental también, sí. y desde luego que la cultura tiene mucho que ver también. Es que creo que tiene la importancia que tiene la pandemia, eso es indiscutible y hay que llevarlo, pero es que no podemos descuidar las otras partes de nuestro bienestar, y la salud mental me parece que es un aspecto fundamental. Ya no digo aquellos que tengan una patología hospitalaria y que necesiten un apoyo y que tendrán rebrotes por la tensión que se está viviendo y demás, sino la salud mental de la población en general. Aquellos que no tenemos patología, bueno, pues todo el contacto con la naturaleza, los paseos, estamos viendo cómo Fuerteventura se está llenando de gente caminando, sí. El despejarnos, estamos viviendo una situación de aislamiento, de que no nos estamos tocando, no nos estamos besando. Eso repercute de una forma muy importante en nuestra forma de ser canaria, que es muy cercana, que es muy de querernos y de socializar, de que estamos acostumbrados a estar en la calle. Y en ese sentido creo que debemos cuidarnos mucho y protegernos del miedo, y que el miedo a la pandemia se convierta en un respeto a las normas, respeto a la convivencia, pero no vivir con miedo, y dentro del margen que nos deja pues poder vivir. Bueno, lo llevamos repitiendo toda la semana, es decir, este nivel 3 en el que nos hallamos actualmente es simplemente la consecuencia de nuestros actos, ni más ni menos, es decir, y ahí tenemos que tener responsabilidad individual, los que procuramos tenerla, y responsabilidad social y también tolerancia, porque bueno, nadie está exento en un momento dado quizá de cometer un desliz. En este momento, aparte de la cultura, que por supuesto, y es muy relajante escuchar como siempre a Raico León, porque habla con mucha templanza y sobre un sector que se nota que le apasiona, la Filcomisión también formará parte de sus áreas, porque ahora mismo estamos viendo que aún en pandemia tenemos producciones que están actualmente trabajando en la isla de Fuerteventura, que de hecho están teniendo diversificación de la economía. Nos comentaban hace poco que los protagonistas, todo el equipo de Foundation, bueno, pues está alojado en un hotel del castillo, e incluso están eligiendo bares y restaurantes cada día uno diferente para diversificar el gasto. Es decir, todo eso que hablamos siempre del cine como un motor importante para cada uno de los municipios donde se asienta se vuelve a repetir aún en pandemia en estos momentos. Sí, es una de las áreas que también están dentro del grupo del área de cultura, y a mí me parece que es tremendamente interesante. Fuerteventura tenemos la suerte de tener un plató de cine natural, y en ese sentido es algo que muchas veces he defendido, que tenemos que mimarlo, tenemos que cuidarlo y tenemos que permitir que esa industria cinematográfica que nos sirve primero a nivel económico, de los gastos que produce aquí, también a nivel promocional, de cómo esos platos de rodaje los exportamos al mundo a través de las producciones cinematográficas. Creo que es un área que tiene un reto interesantísimo, porque no solamente debemos facilitar
y atraer la burocracia y facilitar a las producciones para que tengan esa agilidad y que puedan desarrollar su trabajo, sino que también debemos ir un poco más allá, ¿no? Aparte, además de promover para atraerlos y demás, creo que la Film Commission debe ser un revulsivo y convertirse en algo que empiece a mover y realmente a germinar esa industria, para que aquellos estudios que quieran ir instalándose en Fuerteventura de una forma más permanente, pues bueno, pues tengan ese caldo de cultivo a través de profesionales del sector, a través de gente de aquí que está formada, porque muchas veces necesitan profesionales, tienen compromisos de contratar a un porcentaje de personas que residan en Fuerteventura, que estén empadronados en Fuerteventura. Entonces lo que tenemos que tener es que la gente de aquí esté preparada para ello, y van desde las partes más técnicas de maquillaje, peluquería, a los choferes, a los localizadores, que conocer la isla y llevarla. Bueno, pues yo creo que es un sector tremendamente interesante que debemos potenciar y que debemos cuidar mucho de que esas producciones no dejen huella en nuestra naturaleza, porque estaría tirando piedras sobre su propio tejado. Entonces, bueno, pues ahí creo que seguiremos trabajando, y es otro de los retos que a mí me resulta muy atractivo a nivel personal. ¿Se ha descartado definitivamente el proyecto Dreamland de Fuerteventura, Raico? Hombre, yo creo que no. De hecho, hemos visto que cuando al principio solo había una sola localización viable y que era la única posibilidad, ahora hemos visto que alcaldes y alcaldesas de distintos municipios ya han planteado que en su municipio tienen espacio. Ya hemos visto que hay otras alternativas que no rompen el paisaje y no rompen el entorno de una zona natural relativamente virgen, ¿no? Porque entonces yo sí creo que existen alternativas, que seguimos apostando por ese proyecto, y que se pueda desarrollar en algún otro punto, pues nos parece fantástico. Sí. Bueno, entre los grandes eventos de la isla de Fuerteventura, el que llegaría inmediatamente ahora sería la Feria del Libro. Prácticamente el año pasado se tuvo que ver suspendida. Este año quizá el reto es esa convivencia entre lo analógico y lo digital. No sé si lo han descartado. Quería preguntarle sobre eso, sobre cómo va a afectar a este sector, al sector del libro, si directamente lo descartan por una cuestión cautelar. Después, bueno, yo ya descarto completamente todas las fiestas de los pueblos, porque sabemos que quizá es difícil adaptarlo y además es otro área, pero Fuerteventura en Música, ese gran evento que también se ha visto suspendido, pues no sé si también tienen previsto, y la posibilidad de esos grandes conciertos con los que contaba, por ejemplo, hay municipios como Tuineje, que el año pasado también quedaron suspendidos, y no sé si este año también lo están descartando o le están dando una vuelta a toda esa agenda cultural para convertir esos fondos en otros eventos que, como decía, lleguen, se dispersen, estén más próximos a toda la ciudadanía de Fuerteventura, de todos los pueblos. Los grandes eventos, en la situación que estamos viviendo, están descartados en la forma en la que nos conocíamos. No tiene cabida. Los conciertos de miles de personas y de esa forma no sabemos ni cuándo podrán volver a plantearse en los mismos términos. Ahora hay que echarle imaginación. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, la Feria del Libro, que sí es un entorno mucho más cuidado y menos festivo, tenemos pensado trasladarla a final de año, después del verano, para ver si de aquí a allá pues tenemos más margen y tenemos menos riesgo, pues eso, de que un cambio de fase o un cambio de la normativa pues impida desarrollarla. Porque es verdad, cualquier momento nosotros podemos estar planificando algo y caerse, pero es que yo creo que tenemos que tener el trabajo hecho, y si después se puede hacer, pues se hace, y si no, pues se aplaza, y si hay un porcentaje de inversión que se pierde, pues bueno, pues no por eso vamos a dejar de trabajar, no por eso vamos a dejar un sector, como decíamos antes, de empleo parado, y no por eso no vamos a trabajar por la cultura, midiendo muy bien las medidas de seguridad. El Fuerteventura en Música, pues estamos a tiempo, estamos planificando. Hay que darle una vueltita, y yo creo que el concierto como tal
En la playa. No se podrá hacer así de una forma abierta, tendría que ser de alguna otra forma, pero yo lo que sí me gustaría mantener es el espíritu del Fuerte Música, ¿no? Para que no se muera. Vamos a ver de qué forma lo materializamos para tener el espíritu del festival vivo y pues retomar también toda aquella parte reivindicativa y ecologista que tenía el Fuerte Música en sus orígenes, ¿no? El sentido de que se hiciera en un entorno natural como la playa de Cotillo era para concienciar del paraje natural que vivimos, del lugar en el que vivimos, y que creo que esa visión de ecologista, esa visión verde del festival, creo que se tiene que seguir manteniendo y recuperarse. Y ese espíritu ya veremos de qué forma se puede materializar, porque hay ideas sobre la mesa y vamos a ver cómo se puede gestionar y echar la imaginación. Con respecto al resto de festivales, pues igual. Yo ¿Feria de Artesanía? La Feria de Artesanía, no soy el consejero del área de artesanía, sí, como miembro del colectivo Mafasca, pues conozco la situación. Bueno, pues ahí estamos, que el colectivo ganas no nos falta. Desde luego no va a ser en el formato anterior, pero desde el colectivo hemos trasladado al ayuntamiento y seguimos esperando respuesta, que se está alargando en la respuesta, de ver qué compromiso quiere adquirir para desarrollar, si no es una feria de artesanía, si un mercado de artesanía que mantenga el espíritu, que igual solo podemos tener los artesanos locales por tamaño, y a lo mejor no podemos traer el número de artesanos del resto de las islas, porque la feria de artesanía es una feria regional. Y bueno, pues igual en pequeña medida, pero sí nos parece que los artesanos son un sector que necesita espacios de venta, y que no habiendo turistas y no habiendo estando cayendo pues todas esas tiendas donde ellos podían tener ese margen, pues creemos que una pequeña feria es la que podría bueno, pues mantener eso, pues mantener el espíritu de la feria y darle una oportunidad de venta a los artesanos. Uh-huh. Quería preguntarle, y ahora sí terminamos, Raico, sobre el sur de la isla de Fuerteventura. Usted sabe perfectamente que la zona norte, la comarca norte, como dice Lloret, ha tenido siempre no solamente recursos, espacios, me refiero, para la visibilidad de la cultura, multitud, auditorios, ahora palacios de formación y congresos, pero la zona sur de Fuerteventura no cuenta con ninguno de esos espacios. Son jóvenes, son niños o son mayores que están acostumbrados a trasladarse a 2 horas de su casa para poder asistir a una obra de teatro o a un concierto. Ha sido una asignatura pendiente prácticamente de todos los gobiernos, porque ellos han presentado el proyecto al Gobierno de Canarias, que es la competencia. Ya sé que me va a decir que es competencia en este caso, ya se lo digo yo antes, pero sí tienen intención, no digo inmediatamente, no digo ahora mismo ni dentro de 6 meses, pero de que haya una cierta equidad entre las personas, los jóvenes también, y las familias que pagan los mismos impuestos que en el norte, pero que sin embargo tienen una desigualdad en cuanto a la cultura. Yo discrepo. Yo que no soy de comarcas, yo creo que tenemos una isla y que tenemos una isla larga. Claro, lo que pasa no es lo mismo vivir en Morrojable. Entonces, sí, efectivamente, pero tenemos una isla larga y así lo debemos entender como una unidad. Uh-huh. Y sí hay que atender efectivamente a todos los ciudadanos, independientemente de donde vivan, y en ese sentido creo que la cultura no está reñida con los espacios. Gran Tarajal ha sido un referente cultural y lo sigue siendo de primer nivel. Le estaba hablando de Pájara, concretamente. Sí, bueno, pero bueno, me hablaste de Comarca Sur y entiendo que Gran Tarajal pues conste pertenece que la palabra a eso. Comarca es del presidente del Cabildo. Sí, con el cual discuto y debatimos, porque no es necesario dividir la isla en 2 para atender a todos los ciudadanos. Creo que tenemos un tamaño lo suficientemente grande para hacer proyectos de gran alcance y lo suficientemente pequeña para poder llegar a todos. Yo creo en la isla, pero en ese sentido, bueno, se va a abrir la biblioteca en Gran Tarajal, que va a ser un nuevo espacio con espacio auditorio y demás. Gran Tarajal ya tiene un auditorio que es de competencia municipal, pero la biblioteca de Gran Tarajal va a suponer otro espacio cultural importantísimo en la dinamización cultural del municipio de Tuineje. Hay previsto
ver en Pájara cómo se trabaja para crear una infraestructura que efectivamente le falta. Yo no creo que sea una infraestructura de gran tamaño, creo que iría más específicamente auditorio, creo que el sur el municipio de Pájara necesita pequeños espacios multidisciplinares que puedan incorporar todo tipo de eventos y que sea más abierto, y efectivamente a mí lo que me parece más interesante es dinamizar cuando un espacio puede promover, pero dinamizar toda la zona sur y dinamizar las distintas zonas de Fuerteventura, eso es un hecho. Yo, mira, soy medio de Antigua, medio de Corralejo, entiendo la isla de forma amplia y por supuesto creo que en eso trabajaremos y que se reparta poco a poco labor. Bueno, Pájara es que tiene uno de los principales movimientos como es la Banda Municipal de Pájara. El movimiento cultural, festivales como el de la Cebada, tiene un movimiento cultural que no creo que esté desatendido, ni creo que debamos menospreciarlo en absoluto, en absoluto. De hecho, bueno, lo estamos viendo como el carnaval. Pájara y La Oliva son los dos municipios que se han animado a hacer galas para contar con sus protagonistas. No voy a contar en este recuerdo lo que hemos hecho desde aquí para Puerto del Rosario con el gran Francis Ruiz Cerpa, también otro activista social que ha hecho Onda Carnavalera, pero Pájara sí ha reunido en una gran gala que se está emitiendo en Mírame Televisión, que por cierto hoy a las 6 de la tarde tienen la posibilidad de esa redifusión de cómo todos los protagonistas del carnaval, que son muchos en Pájara, pues también han hecho una cosa con mucho cariño. Es decir, actividad cultural de todo tipo hay. Lo único eso, que quizá un pequeño auditorio o más espacios donde poder llevar esas representaciones, porque en la mayor parte de los casos se quedan fuera de esos circuitos culturales que a veces recorren Auditorio Antigua, Corralejo o Puerto del Rosario. Raiko, mucha suerte en esta andadura. Vemos muchos proyectos, muchas ganas. Muchas ganas, porque me gusta muchísimo y ya, bueno, pues como persona que vivía al sector, pues cuántas veces pues no nos hemos reunido para decir se debería hacer esto, se debería hacer lo otro. Ahora tengo la suerte de que me ha surgido esta oportunidad y espero poder aprovecharla y materializar pues lo máximo posible y que la cultura en Fuerteventura, bueno, pues poner ese granito de arena desde otro lugar, es otra responsabilidad. Briançó entró en el 2019 con un objetivo, con muchísimos objetivos, pero había uno con el que bueno se lo ha llevado bajo el brazo, que fue la apertura del Museo Arqueológico en Betancuria y bueno, el fomento a todo lo que era el patrimonio de los yacimientos, las excavaciones, en fin, que hasta ahora estaba un poco, siempre dependía de partidas, de contratos, etcétera. ¿Cuál sería el de Raiko León? Bueno, el Museo Arqueológico... lleva 20 años, la obra. Sí, lo inauguró el anterior grupo de gobierno de aquella manera y antes de las elecciones, efectivamente, después tuvo que, por problemas administrativos, se retrasó su inauguración en sí misma y por redefinición del espacio museístico, ¿no? Efectivamente, el Museo Arqueológico no debe ser solamente un museo, debe ser un centro de investigación y que la parte del museo sea la exposición de lo que allí se investiga. Más interesante que la parte de divulgación de la arqueología en Fuerteventura, que es una de las islas en Canarias que mayor número de yacimientos arqueológicos y que mayor patrimonio tiene en este sentido. Creo que el Museo Arqueológico, de hecho, está dentro de la red de museos y recibiremos noticias de ellos muy y que tenemos un montón de arqueólogos majoreros. Próximamente, sí, en eso no me cabe ninguna duda y en esa apuesta debemos de cuidar ese patrimonio porque es algo que se pierde con facilidad. Yo creo que para mí, si me tuvieras que decir un gran reto que quiero es democratizar la cultura, que la cultura pueda ser accesible a todo el mundo y que todo el mundo pueda tener la oportunidad de desarrollarla, de aprender, de tener cerca y a mano alguien que le pueda enseñar y alguien que pueda entender, porque cuando uno vive y va entendiendo y se pone a jugar con esos códigos que maneja la cultura, después la valora muchísimo más y se va generando ese público que después va a valorar pagar una entrada para ver los grandes espectáculos que vengan desde fuera. Yo creo que debemos de estar potenciando que haya referencias y grandes espectáculos de nivel
de diferentes lugares, traerlos a la isla para que sirvan de referencia, y eso es lo que va, y el caldo de cultivo desde la base, algo que si en el deporte está, ¿no? El deporte base se entiende perfectamente que los niños tienen que practicar deporte, que los niños tienen que tal, y ya después el referente es pues esos grandes clubes de fútbol y esos grandes clubes de baloncesto y demás, pues que son los que les van a animar a ir día a día. Bueno, pues igual con la cultura, que la gran referencia sea la que nos obliga a movernos y nos inspire a trabajar y a desarrollarnos como personas, porque para mí es un elemento fundamental. Bueno, pues ahí es nada. Raico León, siempre desde la tranquilidad que transmiten sus palabras, a pesar de que, pues eso, cultura, patrimonio, museos, Parque Tecnológico Field Commission, muchas áreas y por delante 2 años para poder darle una vuelta, para poder imprimir su sello a estas áreas que luego tienen tanto pozo en el día a día de Fuerteventura. Mucha suerte, Raico. Muchísimas gracias. Bueno, no se vayan porque vamos a hablar, recuerdan que la legislatura pasada teníamos todos los viernes a las 9 de la mañana una mesa de juventudes políticas donde dábamos la oportunidad a esa cantera, como mencionaba Raico, a esas jóvenes promesas de debatir desde el punto de vista de la juventud sobre los grandes temas. De hecho, de esas 9 personas prácticamente que formaban parte de esa mesa política, 5 han tenido cargos en el gobierno durante esta legislatura. Bueno, pues este año retomamos a partir de hoy esa mesa de juventudes. Van a hablar sobre cuál es el mensaje real, el mensaje que podría persuadir a los jóvenes a no cometer imprudencias para contener el virus. Volvemos inmediatamente.